Bueno, buenas tardes a todos. Es un placer poder estar acá en este encuentro de semillas por Zoom, que yo le llamaría como así, como un encuentro virtual de semillas, y la necesidad de que Natalia de Luca desde Córdoba nos cuente su experiencia, ¿no? Mi nombre es Sandra Corvo, pertenezco a la ONG Cuendú, que es Conservación de Especies Nativas de Uruguay, que funciona en todo el país, y cuyo objetivo es velar por la conservación en su estado salvaje de todas las especies nativas de flora y fauna del Uruguay. Organizan este encuentro Cuendú y el Museo de Historia Natural Dr. Carlos Torres de la Llosa. Y apoyan CEPROCOR, Vivero Escuela y Banco de Semillas y Recursos Fitogenéticos. Muchas gracias a todos por estar, por participar, por sumarse. Y paso a presentar a Natalia, que lo tengo que leer, Natalia, porque es lindo. Natalia de Luca es ingeniera forestal, graduada en la Universidad Nacional de La Plata, educadora y especialista en cultivo y forestación de especies nativas en el marco de proyectos de restauración socioambiental y del ordenamiento ambiental del territorio de ecosistemas boscosos. Es integrante de la Unidad de Recursos Fitogenéticos y coordinadora técnica del Vivero Escuela y Banco de Semillas de Especies Nativas del Centro en Excelencia en Productos y Procesos de Córdoba, que es CEPROCOR. Autora del Manual de Cultivo y Forestación de Especies Nativas del Centro de Argentina, y la verdad que ese manual ojalá llegue para Uruguay. Estamos esperándolo. Muchas gracias, Natalia, bienvenida, gracias por tu tiempo, y es un placer verte y tenerte acá con tu experiencia y con todo lo que tienes para contar. Adelante. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias. En principio, bueno, agradecer la apertura, la invitación y también pedir permiso para ingresar al país hermano, para compartirles la experiencia que llevo adelante en Argentina, en el centro de Argentina, en la provincia de Córdoba, donde, bueno, he tenido la oportunidad de desarrollar mi profesión ya hace unos 17 años. Y bueno, es lo que les vengo a compartir, un poco las experiencias, generar un espacio donde después de que yo termine de exponer, intercambiemos inquietudes, aportes, preguntas, y bueno, quizás este sea un primer encuentro y ojalá que sea el inicio de un vínculo. Conozco muy poquito Uruguay, pero siempre tuve muchas ganas de recorrer el territorio. Y bueno, esta charla también me ha dado la posibilidad de introducirme un poquito a través de la lectura y las imágenes al país. Así que bueno, ojalá que haya después otros encuentros presenciales donde podamos profundizar este intercambio de saberes y conocimientos. Así que bueno, yo le decía a Sandra, no estoy muy acostumbrada a la virtualidad, me he escapado bastante a la modalidad virtual para las capacitaciones, pero bueno, parece que es algo que vino a quedarse y que de alguna manera nos acerca y hay que aprovechar las herramientas tecnológicas bien usadas, son muy importantes. Y yo sí tengo experiencia desde hace muchos años en talleres vivenciales, intensivos, de 3 días, donde lo que les voy a contar ahora lo desarrollamos en 3 jornadas. Así que bueno, voy a hacer algo muy sintético. Como sé que es para público en general, voy a arrancar desde conceptos muy básicos para poder entender cómo introducirnos a este mundo de las semillas y bueno, tratar de comprender nuestros ecosistemas y las biologías de las semillas nativas, ¿no? Así que bueno, ustedes me escuchan bien y ven bien las imágenes, ¿no? Perfecto, Natalia. Buenísimo, gracias. Ahí, bueno, lo que tiene la virtualidad es que quien expone no puede ver las caras, y también si todos prendemos las cámaras se complica la conectividad, pero bueno, haremos el esfuerzo. Conceptos muy importantes para llegar a entender
cómo funcionan nuestros ecosistemas y la biología de sus semillas, son algunos que inclusive ahora parece como estar de moda, ¿no? Pero es importante internalizarlos, comprenderlos, y cada vez que salimos a un ecosistema nativo, a un monte nativo, tener muy presentes estos conceptos y tratar de observar, ¿no? Y además de toda esta teoría, cuando nos introducimos en estos ambientes naturales, tomarnos el tiempo para observar y ir más allá de estos conceptos, ¿no? Tratar de pensarnos como parte de ese sistema, de ese ecosistema. Bueno, voy a hablar de biodiversidad, de comunidades bióticas, bosque nativo como sinónimo de ecosistema forestal, y como diferente de plantaciones forestales, funciones ecosistémicas, servicios ambientales, cuencas hídricas, disturbios, sucesión ecológica, evolución, corredor biológico y conectividad. No voy a desarrollar acabadamente todos estos conceptos, pero es importante que ustedes los consideren cuando quieran, ¿no?, profundizar sobre estos temas. El concepto de biodiversidad seguramente lo habrán escuchado, lo habrán leído, quizás lo habrán puesto en práctica para tomar alguna decisión de conservación de alguna especie o de algún hábitat o ecosistema. El concepto de biodiversidad se empieza a emplear en los 50, pero toma más auge a partir de la cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en el 92, o sea, ya hace casi 30 años. Y en el sentido amplio, la biodiversidad es la variedad entre organismos vivos. Es lo primero que se nos ocurre generalmente cuando hablamos de biodiversidad. Pero también es la variedad genética que hay dentro de cada especie y la variedad de ecosistemas. Todo eso incluye la biodiversidad, que tiene dos dimensiones, porque incluye al ser humano: la dimensión biológica y la dimensión cultural, porque los seres humanos, las personas y sus culturas, hemos emergido de esta interacción con nuestro entorno. Hemos aprendido a adaptarnos a nuestro medio, a conocerlo y a utilizar sus componentes. La biodiversidad es un concepto muy importante porque nos permite tomar decisiones en cuanto a la conservación. Como todo no lo podemos conservar, ¿no? Cuando estamos en un proyecto de ordenamiento territorial, para designar a cada zona un tipo de uso de suelo, vamos a tener que decidir cuáles son los espacios a conservar. Una herramienta importante es la biodiversidad. Conservar aquellos espacios donde todavía hay un alto porcentaje de biodiversidad, sobre todo si conocemos la biodiversidad original, que lamentablemente hay muy pocos estudios de base sobre biodiversidad original. Entonces, lo que hacemos es comparar. Por eso, la medición de la biodiversidad es una ciencia comparativa. Acá, si ustedes ven las imágenes, que son muy contrastantes, enseguida podemos decir, bueno, es todo el mismo tipo de ecorregión, ¿no? Es la misma ecorregión. En este caso es la ecorregión del Espinal, en el centro de Argentina. En la imagen de la izquierda vemos un espinal ya con una intervención humana, porque el espinal tiene 3 estratos, es el bosque del espinal. Tiene el estrato arbóreo, el estrato herbáceo, y acá falta el estrato arbustivo, porque antes de los 90, sí, más o menos hace 20, 30 años, el espinal, la actividad que mayormente se hacía era la ganadería. Entonces, se extraía el estrato arbustivo para favorecer a las pasturas. Luego eso fue cambiando y avanzó la frontera agrícola. Entonces quedan pocos ejemplares del paisaje original, ¿sí? Ejemplares arbóreos. El arbustivo desapareció completamente y el herbáceo también. Y se transformó el paisaje completamente a un solo estrato de una especie exótica,
y claramente la biodiversidad del ecosistema se vio totalmente perjudicada, incluyendo la biota del suelo. Bien, también cuando tenemos que tomar decisiones de qué especies favorecemos en nuestro proyecto de conservación de la biodiversidad o de restauración, vamos a tener que decidir si trabajar a nivel de individuo, de población, de comunidad biótica o de ecosistema, ¿no? Estos son los niveles de organización de los organismos vivos. El nivel más básico es el de individuos, ¿no? En este caso es un árbol de quebracho blanco, que es una especie que aparece tardíamente en la sucesión ecológica, o sea que es una especie de una etapa evolutiva más reciente, digamos, en el ecosistema, ¿no? Que necesita el reparo del monte para poder cumplir con todo su ciclo biológico. Un conjunto de individuos de la misma especie compartiendo un mismo espacio, interactuando en un mismo lapso de tiempo, es una población. Y individuos de diferentes especies interrelacionados, compartiendo un mismo espacio y un mismo periodo de tiempo, es una comunidad. Y la comunidad biótica, interactuando con su medio, es un ecosistema. Ahí está, tarda en cargarse. Bien. Y ahí llegamos al nivel de ecosistema. Dentro de la clasificación de ecosistemas están los bosques nativos, que los bosques nativos se caracterizan por tener 3 estratos vegetales, integrados por una diversidad de flora y fauna y microorganismos interrelacionados mutuamente, y que el funcionamiento está ligado a la geología, geomorfología, el suelo, los recursos hídricos, el clima y elementos culturales propios. Es decir, ahí aparecemos las personas, dando una impronta. Todo esto como formando una red de interacciones interdependientes. Y que se diferencia de otros ecosistemas por la dominancia de especies arbóreas nativas, que pueden estar presentes en distintos estadios de vida. Por eso, luego de un incendio, por ejemplo, les hablo de un disturbio que hemos vivido muy intensamente en la provincia de Córdoba, podemos observar una fisonomía de arbustal, quizás, ¿no? Pero dentro de ese arbustal, si nosotros no conocemos cómo era el ecosistema antes del fuego, ¿cómo podemos inferir que eso puede llegar a evolucionar, que ese espacio puede llegar a evolucionar a un bosque? Porque entre el arbustal encontramos especies arbóreas que están en etapas juveniles. Entonces, eso también es un bosque con fisonomía de arbustal y en regeneración. Ahí tardan en cargarse las imágenes. Bueno, entonces el bosque nativo es una unidad funcional que en su condición natural posee cierta estabilidad que le permite al sistema la capacidad de brindar servicios de regulación ambiental, como la estabilidad climática, el control de plagas y enfermedades, que esté vinculado a la salud, no solo a nuestra salud, sino a la salud de todos los organismos del ecosistema, a la reducción de inundaciones y de sequías, pero también proveen beneficios directos, como beneficios directos para las personas, ¿no? Como la provisión de agua en calidad y en cantidad, leña, áreas de recreación, especies alimenticias, tintorias, textiles, aromáticas, forrajeras, medicinales y también semillas. Por todo esto, los ecosistemas nativos son fundamentales para la soberanía alimentaria, porque todas las especies que cultivamos en algún momento
surgieron de ecosistemas nativos. Resalto lo de las semillas como un beneficio directo, como un bien común, porque cuando queremos cultivar especies nativas, lo podemos hablar como una ventaja y una desventaja, ¿no? Lo podemos pensar así. Una desventaja es que nos tenemos que salir de la comodidad, no podemos ir a comprar a un semillero, deme 1 kilo de aromito, de espinillo, o de alguna especie nativa que yo necesito para restaurar. Pero la ventaja es que puedo ir, si todavía hay espacios de ecosistema nativo donde esas especies están creciendo y reproduciéndose, tengo la posibilidad de ir a recolectarlas. Y bueno, y ahí está el desafío de conocer a las especies, cómo es su biología y cómo son sus ciclos reproductivos, para saber en qué momento tengo que ir a colectar las semillas. Si esas especies tienen ciclos reproductivos anuales o plurianuales, si tienen becerría, que quiere decir que no todos los años dan cantidad de semillas. Entonces, esa oportunidad también es una oportunidad para generar conocimiento, porque la primera fuente de conocimiento, ahora por suerte hay mucha bibliografía sobre las especies nativas, pero la primera fuente de conocimiento es el mismo ecosistema. Cuando voy a recolectar semillas, tengo la posibilidad de observar. Si tengo posibilidad de volver varias veces y hacerle un seguimiento, un monitoreo de la fenología, o sea, de todos los fenómenos que le ocurren a la especie durante un ciclo de reproducción, bueno, voy a poder sacar mucho más información que en cualquier libro o cualquier publicación. Voy a saber si a las flores las visitan polinizadores, si los ejemplares que están aislados producen semillas o no, si es necesario que haya muchos ejemplares, porque el cruzamiento es necesario para la producción de semillas, es decir, que el polen de un ejemplar tiene que fertilizar a otro ejemplar para que haya producción de semillas. Ver cómo va madurando el fruto, si va cambiando de tamaño, si va cambiando de color, si ese fruto se abre o no se abre, y hacer algunas experiencias en cuanto a cuál es el momento en que madura la semilla. A veces el fruto madura y la semilla también, en simultáneo. Otras veces la semilla madura fuera de la planta, ¿no? Entonces, con las especies nativas muchas veces vamos a tener que empezar a experimentar y hacer pruebas para llegar a generar algún mínimo protocolo para la reproducción de esa especie. Bueno, acá unas imágenes que me compartieron de distintos ecosistemas de Uruguay, donde vemos gran diversidad, ¿no? Que yo les hablaba de la diversidad de ecosistemas, ¿no? Vemos, después ustedes por ahí cuando intercambiemos me pueden contar un poquito más. Me han compartido un escrito que lo he leído con mucho detenimiento y bueno, y curiosidad e interés, así que me han dado muchas ganas de visitar estos lugares. Y bueno, estos son los lugares donde vamos a ir a recolectar las semillas que necesitemos para cultivar nuestras especies nativas dentro de distintos proyectos. Puede ser un proyecto de recuperación del arbolado público, en las veredas, en las plazas. Puede ser un proyecto de educación ambiental, que simplemente vayamos a usar las semillas para un proyecto educativo, para un proceso de aprendizaje, o para un proyecto de investigación. Pero siempre estos lugares van a ser nuestras fuentes de semillas. Entonces es fundamental conservar que evidentemente en Córdoba, la provincia de Córdoba de Argentina y Uruguay estamos
en situación similar. Porque en buen estado de conservación en Córdoba queda solo el 5% de bosque nativo, en buen estado de conservación. Después quedan, hay otros superficies de bosque nativo que están regenerándose o que se están degradando. Y hay una correlación entre la calidad de semilla y el estado de conservación de los ecosistemas. Entonces es fundamental que donde todavía resisten fragmentos de bosque nativo en buen estado de conservación se hagan muchos esfuerzos para generar planes de manejo de conservación en esas áreas. ¿Y por qué? Porque si lo vemos desde el punto de vista del sistema económico en donde estamos inmersos y inmersas, que es un sistema capitalista, que a nuestros bienes naturales les pone un valor económico y que lo que vale es lo que tiene, digamos, un precio, entonces, o que nos da un beneficio directo. Entonces, por eso hay una clasificación de estos servicios ambientales, ¿no? Hay algunos países que valoran al ambiente, a los ecosistemas, a los organismos que viven en él, por su valor intrínseco, porque habitan ese espacio mucho antes que nosotros y porque tienen derecho a existir por solo estar ahí. Nuestra Constitución en Argentina, y creería que en Uruguay tampoco, no contempla a la naturaleza como sujeto de derecho. Entonces, la única estrategia dentro de nuestro sistema capitalista que tenemos es, bueno, darle valor como servicios ambientales. Y tenemos servicios de soporte, servicios de provisión, servicios de regulación y servicios culturales. O sea, infinidad de beneficios que nos brindan nuestros ecosistemas nativos y sus especies. A mayor, ¿qué es un servicio ambiental? En realidad un servicio ambiental es cierta función ecosistémica que las personas le hemos dado un valor agregado porque nos brinda un beneficio directo. Directo o indirecto, pero un beneficio. Entonces, hay cientos de interacciones. Como hay cientos de interacciones en donde se generan flujos de materia y energía, y eso es lo que hace funcionar al ecosistema, ¿no? De eso resultan las funciones ecosistémicas. Algunas de ellas las clasificamos dentro de los servicios ambientales, ¿no? Pero tenemos que tener presentes que hay miles. Como hay miles de organismos nativos que no están estudiados, hay miles de interacciones que no están estudiadas, que no los conocemos. Y muchas veces las interacciones son como en red, ¿no? Hay muchos organismos interactuando para que suceda una función ecosistémica. Entonces, a mayor biodiversidad, mayor interrelaciones, ¿no? Mayores componentes, mayor interrelaciones. A mayor biodiversidad, mayor interacciones, mayor funciones ecosistémicas, por lo tanto, mayor servicios ambientales. Por eso es tan importante que los ecosistemas naturales se preserve la mayor cantidad de biodiversidad posible. Bueno, en Argentina tenemos una ley que protege a nivel nacional y provincial los bosques nativos, que es la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo, donde se sientan los presupuestos mínimos para la conservación de los bosques. Presupuestos mínimos quiere decir la base mínima, ¿no? Como el piso a través del cual cada provincia debe legislar, ¿no? Y puede legislar hacia arriba, o sea, siendo más restrictiva, pero no hacia abajo. Y la ley nacional sienta 10 criterios. Entonces las provincias tienen que tener en cuenta estos criterios para la conservación de sus bosques. A través de estos criterios se determinan las zonas de mayor valor de conservación, de mediano valor de conservación y de bajo valor de conservación. Hay 3 categorías de conservación. Entonces, aplicando estos 10 criterios,
más, quizás alguna provincia decida que hay otros criterios que no están incluidos acá y quiera agregar algún criterio, lo puede hacer. Pero todos estos criterios tienen que estar contemplados sí o sí. Entonces, en Argentina tenemos un ordenamiento territorial de bosque nativo. La ley también dice que este proceso de ordenamiento territorial tiene que ser participativo. Algunas provincias lo cumplieron, otras provincias no, y por eso hoy es una cuestión de conflictos, porque en este proceso de ordenamiento territorial, todos los intereses tienen que estar participando en una misma mesa para la toma de decisiones sobre qué quieren los habitantes del territorio respecto a la situación de los bosques nativos. Y el Estado tiene que estar mediando para que esa toma de decisiones sea justa y equitativa. Bien, cuando sucede que no hay, que es lo más, que es nuestra realidad, que las actividades humanas se realizan sin planificación territorial participativa, tampoco hay control comunitario, y con uso irracional de las tecnologías, que en un sistema capitalista genera extractivismo, que quiere decir que las tasas de extracción son mayores a las tasas de reposición del ecosistema, porque sabemos que los ecosistemas pueden regenerarse, ¿no? Pero cuando la tasa de extracción es mayor a la de reposición, empiezan a degradarse en vez de regenerarse. Entonces, esto genera cambios en el ambiente, cambios en la cobertura de los ecosistemas, el cambio climático y las invasiones biológicas. O sea, nuestras actividades están completamente relacionadas con estas tres dimensiones. Y los cambios en la cobertura de los ecosistemas están relacionados con la pérdida de biodiversidad, la pérdida de hábitat, el cambio en el uso del suelo, la fragmentación y la transformación del paisaje. O sea que cuando nosotros vemos una imagen satelital, generalmente vemos pedazos, fragmentos de ecosistemas nativos separados en una matriz que puede ser agrícola, ganadera o urbana. Y todo esto también conduce a la desertificación. El cambio climático está relacionado con la alteración en las precipitaciones en cuanto a su régimen de intensidad, frecuencia, estacionalidad, y también al calentamiento global. El cambio en la cobertura de los ecosistemas nativos le da una oportunidad a las especies exóticas, especies que las personas traemos de otros lugares, las plantamos, las introducimos, y esas especies encuentran una ventana de oportunidad cuando el ecosistema nativo desaparece. Entonces ahí avanzan y van ocupando el territorio y transformando aún más el paisaje. Bueno, todo esto deriva en procesos de degradación de las cuencas hídricas, que en Córdoba lo vemos frecuentemente, ¿no? Se combinan los disturbios, muchas veces los disturbios se convierten en presiones porque son continuos, ¿no? Como el fuego, el pastoreo se convierte en sobrepastoreo, la tala para distintos usos, las malas prácticas agrícolas, ¿no? Entonces esto genera periodos de inundación que generalmente eso sucede en zonas urbanizadas, porque las casas se concentran más en la zona baja. Bueno, y estas son algunas imágenes de esos procesos de degradación. Acá se ven cárcavas, producto de la erosión hídrica. Esto era monte, acá, a la derecha arriba, era bosque del espinal, con todos sus estratos. Representado, el espinal está sobre todo representado por el algarrobo, es la especie dominante, distintas especies de algarrobos. Tenían los tres estratos, y bueno, avanzó la frontera agropecuaria,
arar, después de sacar la vegetación completamente, arar a favor de la pendiente, en un clima semiárido con precipitaciones torrenciales concentradas en primavera y verano. Entonces sucede la erosión hídrica, ¿no? Los sedimentos son arrastrados hacia las zonas más bajas, y acá podemos ver cómo estas cárcavas que se empezaron a formar, la vegetación fue más rápida. Posiblemente esta cárcava, que está más a la derecha, haya sucedido en un periodo plurianual más húmedo. Entonces la vegetación pudo avanzar más rápido. En cambio, lo que se ve más a la izquierda puede que haya sucedido en un periodo seco. Entonces la vegetación no pudo avanzar y avanzó la erosión. Y a la izquierda abajo se ve médanos vivos, donde antes también había bosque de espinar, por las mismas malas prácticas agrícolas, y además esto se combina con vientos, que es una zona de vientos huracanados en agosto, sobre todo, que es cuando los suelos permanecen desnudos antes del momento de la siembra. Bueno, les hablaba de las especies exóticas invasoras también, que es un gran problema, es como un desmonte silencioso, porque significa pérdida de bosque nativo, ¿no? Es como un espejismo verde, ¿no? Porque no vemos cárcavas, médanos, desertificación, sino que vemos verde, y eso genera mucha confusión. Hay lugares en Argentina que están invadidos hace 30 años por especies exóticas. Entonces, quien hoy tiene 20 años puede confundirse con que esas especies exóticas en realidad son nativas, porque las han visto siempre en el lugar. Entonces, es muy frecuente que alguien nos diga, yo pensé que el siempre verde, el ligustro, era nativo porque yo siempre lo vi ahí, desde siempre, desde que conozco el lugar, ¿no? Entonces también hay una pérdida de identidad con nuestro paisaje original, ¿no? En Córdoba se hizo un estudio, y ese estudio dio como resultado que hay más de 30 especies de arbustos y árboles nada más, ¿no? Sin nombrar las herbáceas, que están invadiendo distintos ecosistemas en nuestra provincia. Y que el 91% de esas especies fueron introducidas solo por cuestiones ornamentales, por estética, digamos. O sea, por un valor que, si lo comparamos con todos los valores que tienen las especies de un ecosistema nativo, es mínimo. Bueno, el problema de las especies exóticas invasoras también se advierte cuando se firma el convenio sobre la biodiversidad biológica, el problema para la biodiversidad. O sea que ya lleva 30 años, les decía. En uno de los compromisos de este convenio dice que cada parte contratante impedirá que se introduzca, controlará y erradicará las especies exóticas que amenacen los ecosistemas, hábitats y especies. Argentina firmó este convenio, después me comentarán si Uruguay también. Este convenio derivó en muchas reuniones y en el protocolo de Nagoya, bueno, en muchos compromisos que van tomando los países signatarios. Una de ellas es las metas de Aichi, que se hicieron en Aichi. Y la meta 9 decía que para el 2020 se habrán identificado y priorizado las especies exóticas invasoras y sus vías de introducción. Se habrán controlado e erradicado las especies prioritarias, y se habrán establecido medidas para gestionar las vías de introducción a fin de evitar su introducción y establecimiento. Y esta década ya pasó, y lamentablemente todavía estamos a nivel de estudio. Tenemos en Argentina una estrategia nacional de control, pero todavía la estrategia va muy detrás de la tasa de invasión. Bueno, la curva de invasión, no sé si se llega a cargar bien, pero
hay un momento de esta curva en donde todavía la erradicación, un momento de inflexión, donde todavía la erradicación de las especies que se empiezan a comportar como invasoras pueden ser erradicadas. Pasado ese punto de inflexión, ya solo es posible el control. No podemos pensar en que la especie la vamos a poder sacar completamente, pero sí controlarla para que no siga invadiendo nuevos ecosistemas. Bueno, algunas de las especies exóticas invasoras que creo que compartimos con Uruguay: la acacia negra, los pinos, los eucaliptus, los grateus, el siempreverde oligustro. Bueno, ¿y qué hacemos frente a todo esto? ¿No? Algunos pilares para la conservación, la restauración de nuestros ecosistemas nativos, que podemos plantear un montón de otras iniciativas. A mí me pareció importante rescatar estas, como invertir esfuerzos en generar información relevante con la comunidad, es decir, en un diálogo de saberes donde haya una construcción colectiva del conocimiento, donde se conduzca a plantear modelos de desarrollo no extractivistas, donde se prioricen las tasas de reposición de los bienes naturales, donde se prioricen las tecnologías de proceso y no de insumos, crear e implementar en el territorio la legislación participativa para llevar adelante estas iniciativas, elaborar y ejecutar programas de educación ambiental integral donde estén involucrados todos los actores de la comunidad, crear e implementar reservas naturales, públicas y privadas, y ayudar a crear y mantener corredores biológicos. Recuperar cómo podemos crear estos corredores biológicos, recuperando los espacios públicos urbanos, como los parques, los jardines y veredas, ¿no? Ir reemplazando, si esos espacios tienen especies exóticas, ir reemplazándolas por nativas. También los espacios rurales, como las riberas de los arroyos y los ríos, los espacios privados, como los alambrados, los cercos perimetrales, los bajos, los espacios comunitarios, donde implementar programas de restauración tanto agroecológica como ambiental, donde también restauremos nuestro vínculo con los organismos que habitan nuestros ecosistemas nativos. Por eso hablamos de restauración ambiental, porque la dimensión social es fundamental. Rescatar la identidad cultural, nuestros vínculos con cada uno de los componentes de nuestros ecosistemas nativos, las tradiciones, las medicinas, bueno, toda la cultura que se deriva de nuestro territorio. Este concepto ahora está tomando más auge porque la mayor parte de nuestros ecosistemas nativos están fragmentados. Entonces, estos parches aislados, estos pedazos de ecosistemas que quedan aislados en una matriz urbana o en una matriz agrícola ganadera, si no se conectan entre sí, tienden a desaparecer. Por eso es importante generar proyectos de corredores donde haya conectividad entre estos parches. Por eso estos corredores biológicos generalmente son unos fragmentos largos, son espacios alargados, donde podemos llevar adelante proyectos de restauración. Les voy a mostrar algunos proyectos de corredores biológicos. Este es Alpacorral, en un municipio donde he trabajado con un equipo técnico, sigo trabajando en el vivero de especies nativas de este municipio. Y lo que se hizo es mapear todos los fragmentos en buen estado, en excelente estado de conservación, y los que no tienen tan buen estado de conservación. Entonces a cada uno se le asigna un manejo de conservación, un manejo de restauración, ¿no? Reemplazo de las especies exóticas por especies nativas, y sobre todo siguiendo, este es el río como conector, ¿no?
entonces generando un conector biológico. Además acá hay pendientes, son sierras, y va atravesando distinto hábitat, ¿no? Porque va cambiando el tipo de suelo, la profundidad del suelo, la pendiente, las exposiciones. Bueno, otro ejemplo ya en la llanura es el corredor biológico del Chucancharaba, que es el río Cuarto, también en la provincia de Córdoba, donde la matriz es urbana y agrícola. Y lo que se hizo es relevar todos los parches de bosque nativo y generar estrategias para conectarlos a través de estos corredores biológicos. Acá en una matriz urbana y agrícola también se trabajó en este barrio generando propuestas de arbolado público con distintas especies nativas. Entonces acá los conectores son las veredas. Las veredas y los espacios públicos, ¿no? Los parques y, bueno, y los jardines privados. Actualmente estamos en el diseño de la restauración de los ecosistemas según las Naciones Unidas, que empezó este año, y que se propone prevenir, detener y revertir la degradación de los ecosistemas a nivel mundial, como así mejorar la seguridad alimentaria, el suministro de agua y la biodiversidad. Lo que está advirtiendo las Naciones Unidas es que nuestros ecosistemas se están degradando muy aceleradamente. Entonces propone este diseño para la restauración de los ecosistemas para que los países lleven adelante acciones concretas. Entonces, lo que estamos viendo es que hay algunas iniciativas, esto se está visibilizando más, digamos, la necesidad de restaurar, de conservar lo poco que queda por un lado y restaurar lo que es necesario para sostener la vida en nuestros territorios, y que para eso necesitamos semillas. Necesitamos semillas, ya sea porque nuestro plan de restauración planteamos como técnica la siembra directa a campo, o porque necesitamos cultivar plantines que después van a ser introducidos, reintroducidos en el ecosistema para restaurarlo, ¿no? Entonces, bueno, esa es la línea que trabajamos desde el vivero escuela y banco de semillas de CEPROCOR. Hemos generado estas fichas técnicas que les muestro, que es de manera muy sencilla, describe las especies. Yo acá seleccioné algunas especies que compartimos con Uruguay, entre Córdoba y Uruguay, y si no compartimos la especie, quizás compartimos el género. Y bueno, tenemos que conocer, como les decía al principio, cómo es el ciclo reproductivo de estas especies, en qué momento florece, en qué momento fructifica. Entonces, bueno, acá podemos ver la época de recolección, ¿no?, del algarrobo. En Córdoba es entre enero y febrero, que es cuando están maduras las vainas. Y también pusimos un tic, digamos, algo como para que la gente se anime a reproducir estas especies, que muchas se reproducen muy fácilmente, otras tienen algunos secretitos un poquito más rebuscados. Ustedes saben que las semillas necesitan, para germinar, agua que las active, ¿no?, que active las enzimas, que las hidrate, y que a partir de eso se empiece el proceso de germinación para que se produzca una plántula. Pero además del agua hace falta calor, ¿no? Cada especie tiene una temperatura óptima de germinación y un sustrato que la sostenga, porque todo el alimento para germinar está dentro de la semilla, ya sea en los cotiledones o en un tejido especial que rodea la semilla, que se llama endosperma. Entonces, yo pongo la semilla a germinar con todas las condiciones dadas,
sobre todo la temperatura y el agua, y no germina. Esa semilla está dormida, ¿no? Entonces, hay semillas quiescientes que están esperando que se den las condiciones óptimas y germinan. Y hay otras semillas que necesitan un tratamiento pregerminativo, o sea, que necesitan un proceso antes para poder germinar. Lo que nosotros hacemos con el tratamiento pregerminativo en realidad es imitar el proceso que experimenta la semilla en el ecosistema. Entonces, es muy importante que cuando nosotros vayamos a recolectar semillas, observemos si esas semillas se las está comiendo un ave, se las está comiendo algún otro herbívoro, un mamífero, si en el bosteo de los animales se ven las semillas germinando, si son llevadas por insectos, bueno, si son dispersadas por el viento, si la cubierta protectora de la semilla, o sea, la capa externa de la semilla es dura o es blanda. Entonces, por ejemplo, el algarrobo, generalmente lo comen especies herbívoras. Y muchas veces esas especies herbívoras son el ganado, ¿no? Porque en muchos ecosistemas los mamíferos fueron reemplazados por el ganado doméstico. Entonces, necesita sí o sí atravesar por el tracto digestivo para que las prepare para germinar. ¿Qué es lo que hace el tracto digestivo? Es adelgazar la cubierta protectora dura, volverla permeable al agua y las deja preparaditas para germinar. Entonces, cuando hay una lluvia, las semillas germinan y la plántula se instala. Entonces, en un tratamiento pregerminativo que simule ese proceso es sumergir las semillas del algarrobo en agua caliente. Y más o menos lo estandarizamos en agua como para mate. Como en Argentina y en Uruguay tomamos mucho mate, sabemos cuál es la temperatura del agua para mate, así que no hace falta que lo aclare mucho. Entonces, eso lo dejamos hasta el otro día, a veces es menos de 24 horas, a veces ponemos a la noche y al otro día ya están hinchadas. Cuando vemos que la semilla se hinchó, esa la sembramos. Si la semilla flota, es porque está vacía. En el caso del algarrobo, la descartamos, la que flota. La que se hunde es la que al otro día tengo que ver si está hinchada. Si no se hinchó, es porque la semilla sigue dormida. Entonces, lo que podemos hacer es volver a hacer el tratamiento pregerminativo o hacer otro tratamiento pregerminativo que puede ser adelgazar la cubierta protectora con una lija. Pasando por lija unas 3 veces, vemos que cambia el color, lo que observamos es el interior de la semilla y ahí podemos hidratarla con agua a temperatura ambiente y sembrarla. La podemos hidratar un par de horas, mediodía, y luego la sembramos. Lo que vamos a observar que la semilla se hinchó. Bueno, el tala, también otra especie que compartimos con Uruguay, el tala los frutitos del tala son comidos por las aves. Y el fruto de tala es una drupa, es como un duraznito. El fruto tiene una parte carnosa, que también la podemos comer nosotras, que es muy rico, y una parte que es calcárea, que es dura, y adentro está la semilla. Entonces, cuando pasa por el tracto digestivo de un ave, enseguida está lista para germinar porque el ave rompe esa cubierta, que en realidad es parte del fruto, y deja la semilla lista para germinar. El tratamiento es, bueno, retirar la pulpa y eso se puede usar agua. Y luego, si las vamos a guardar, las secamos. Y si las vamos a sembrar, las dejamos más tiempo en agua y luego las sembramos. Bueno, el espinillo negro, que no sé si allá tienen, por ejemplo, es un ejemplo de una especie que tiene la semilla extremadamente dura. Entonces, la única forma
de romper la dormición es con lija. Acá dice, se pueden sumergir en agua caliente, pero mi experiencia es que siempre hay que lijarlo. No así el otro espinillo, que no sé si ustedes le dicen espinillo o aromito, que el tratamiento pregerminativo del espinillo, de la tusca, que no sé si hay en Uruguay, me parece que no, es también sumergirlos en agua caliente o la lija. No, si lijamos, después no pongamos en agua caliente porque vamos a matar el embrión de la semilla. Bien, el chañar, no sé si también tiene un fruto que es una drupa, no sé si allá tienen chañar. El carozo del chañar es muy duro y la forma en que yo rompo la dormición dada por el carozo, que es parte del fruto, es o con una pinza, con una morcita o con un martillito. Lo que hay que hacer es agrietar el carozo, nada más. No hace falta abrir el carozo. Hay que generarle una grietita para que entre el agua y cuando la semilla se hincha, termina de romper el carozo. Bueno, el peje o sombra de toro, me parece que en Uruguay hay, porque en los talares de Argentina hay. Es una especie que la semilla termina de madurar fuera del árbol. La semilla la recolectamos como se ve acá en la imagen. En realidad recolectamos el fruto, ¿no? Se caen estos carpelos rojos y queda en evidencia la pulpa blanca con el centro negro, que es un pentágono perfecto. Entonces recolectamos, limpiamos, sacamos la parte blanca porque es pulposa, es azucarada, y si nosotros lo sembramos así, posiblemente aparezcan hormiguitas y otros bichitos. Entonces la limpiamos bien y nos queda una esfera negra. La sembramos a los pocos días de haberla recolectado y puede tardar entre 1 mes y 3 meses en germinar, porque es el tiempo en que termina de madurar la semilla, que quiere decir de desarrollarse el embrión. Entonces, por ejemplo, el peje ahora termina la época de recolección, lo sembramos y hasta febrero puede ser que esté germinando, porque va a haber algunas semillas que maduren antes que otras, entonces la germinación es escalonada. Bueno, el molle de beber, que ustedes tienen, un litrea, que creo que le dicen aruera, ¿no? O algo así. Bueno, el molle de beber es el árbol que domina los bosques serranos en la provincia de Córdoba. Tiene le dice molle de beber, litrea molleoides, porque el fruto tiene una pulpa carnosa, es muy delgadita la pulpa, pero es con mucha concentración de azúcares. Entonces se puede hacer aloja, se pone a fermentar y se hace una bebida alcohólica. Y también las personas que viven en las sierras usan el molle para endulzar el mate, porque inclusive todavía en algunos lugares de las sierras no hay proveeduría cerca. Entonces cuando se te termina el azúcar, para quien toma, porque es muy común en la Sierra de Córdoba tomar el mate con yuyos y azúcar, o mate dulce, digamos. Antes no se usaba el azúcar, antes se usaban yuyos dulces, como la marcela, viravira y los frutitos de molle. Entonces, después de pasar por, eso es un tratamiento pregerminativo. Si le ponemos los frutos del molle al mate, después de que nos tomamos unos cuantos mates, ya lo podemos sembrar porque le eliminamos toda la cubierta del fruto en realidad, ablandamos y ya lo podemos sembrar. Si no lo ponemos al mate, bueno, lo ponemos en agua caliente entre 12 y 24 horas. Lo que sí es importante es sacar toda la pulpa antes de sembrar. Bueno, el coco, que yo creo que tienen un fagara, ustedes allá, es una de las especies difíciles, también es codominante con el molle en los bosques serranos de Córdoba, porque el coco tiene un pie masculino y pie femenino. Produce cantidad de flores, tanto el pie masculino como el pie femenino, y tiene que haber
varios ejemplares para que haya cruzamiento. Los pies femeninos son muy fructíferos, cantidad de ramilletes de frutos, y generan frutos con semillas vanas. Quiere decir que la semilla no tiene contenido, no tiene embrión, porque como es muy predado por las aves, entonces para no gastarse toda la energía, para seguir atrayendo a las aves y no gastarse toda la energía, solo la mitad de los frutos de coco tienen semilla. Entonces yo recolecto, por ejemplo, de 100 semillas, la mitad están vacías de lo que recolecto. La otra mitad tienen contenido. Y de esta mitad termina la mitad. Es decir, que de 100 semillas solo van a germinar el 25. O sea que el poder germinativo del coco sería más o menos entre 20 y un 30%. Todo, digamos, todas estas estrategias para la reproducción de las semillas son adaptaciones al medio, ¿no? Y a usar el vehículo que exista en el medio, si es el viento, si es el agua, si son los pájaros, si es un animal terrestre. Bueno, el moradillo, que yo creo que también tienen varios esquinus en Uruguay, nosotros le decimos moradillo, es muy melífero, como el coco también, atrae muchos polinizadores, es una especie que es arbórea, pero que también puede llegar a tener corte arbustivo, entonces lo podemos usar para cerco vivo, y es muy sencillo de reproducir por semillas, igual que el molle de beber que les mostraba, el litrea. Se saca la cascarita y la pulpa, se lava bien, se deja en agua caliente, el agua se calienta, se vierte sobre los frutos, se limpian esos frutos antes o después de sembrar, y se dejan un día en agua. O sea, el agua se va enfriando paulatinamente. Bueno, el mato es un mirciantes, es una mirtácea. Allá ustedes tienen, nosotros le decimos anacahuita, ¿cómo le dicen allá? Blephalocalix salicifolius. Bueno, son parientes, ¿no? Todas las especies que estuve nombrando, la mayoría menos el coco, tienen un comportamiento ortodoxo o intermedio en la clasificación de las semillas. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros vamos a guardar las semillas las tenemos que secar. Generalmente las semillas que vienen de clima semiárido, como atraviesan un periodo de sequía, las podemos secar y guardar. Pero las semillas de especies que vienen de clima húmedo, muchas veces tienen semillas que no se bancan la desecación, que necesitan estar siempre hidratadas. Esas semillas se las llama recalcitrantes. La primera persona que clasificó las semillas según el comportamiento a la desecación se llama Robert, y clasificó entre ortodoxas, que se pueden desecar hasta un contenido entre 3 y 5% de humedad, intermedias y recalcitrantes, las que no se pueden secar. El mato y el guindillo, la sebastiana, tiene semillas recalcitrantes, es decir, que si nosotros queremos recolectar mucha cantidad para sembrar ahora y sembrar el año que viene, no podemos. Tenemos que recolectar solo lo del año, porque no la podemos guardar, porque para guardarlas tenemos que secar, para que se conserven en el tiempo. Al no poder hacerlo, solo recolectamos lo que vamos a sembrar en el mismo año de colecta. Y no requiere ningún tratamiento pregerminativo. Lo mismo para el blanquillo o guindillo, que yo creo que tienen una, Sebastián, en Uruguay. Bueno, la barba de chivo, que es también una leguminosa, que tiene vaina como el algarrobo, el espinillo, la tusca. Es una especie ornamental, muy
muy bonita, muy utilizada, que inclusive la han llevado a Europa, ha ganado premios de paisajismo. Es arbustiva, pero se puede conducir y genera copas, como arbolito pequeño para veredas. Y bueno, y el tratamiento pregerminativo es el mismo que el del algarrobo, con agua caliente o con lija. Bueno, los anteriores eran todos árboles, ¿no? Algunos de esos árboles los podemos manejar como arbustos, como el espinillo y el moradillo. La barba de chivo al revés, es un arbusto que la podemos manejar como arbolito. Lo mismo que el palo amarillo, o cedrón del monte, le dicen ustedes, me parece también. Es un arbusto que también lo podemos manejar como arbolito, o que ramifica muy poco. Entonces, para las veredas también está muy bueno, como para hacer cobijo. Bueno, es una especie que se reproduce muy fácilmente por semillas, también se reproduce por estacas, pero yo no trabajo con estacas porque estamos reduciendo la biodiversidad. Recuerden que la biodiversidad también es la variabilidad genética de una especie. Entonces, cuando nosotros producimos especies por estaca, estamos clonando. Siempre, excepto que tengamos problemas con la semilla, siempre que tengamos la opción de reproducir por semillas, siempre usemos la semilla. Y el palo amarillo es muy fácil. Y es una especie pionera, es decir, que es regeneradora de áreas degradadas, es una especie que atrae polinizadores, que es medicinal, que es aromática, y que en cualquier lugar podemos encontrar un lugar para un palo amarillo o cedrón del monte. Bueno, ahí vamos a terminar con esta partecita. Tenemos más o menos hasta las 9, ¿verdad? Sí, Natalia. Bien. Bueno, la calidad de las semillas que vamos a recolectar, ¿de qué depende? De la procedencia, o sea, características del área de recolección. Como les decía, hay una relación directa entre el estado de conservación del ecosistema y la calidad de la semilla. Cuando no tenemos opción, recolectamos de donde sea, pero siempre es conveniente recolectar de lugares en buen estado de conservación, con protocolo, porque cuando recolectamos semilla es una intervención, estamos extrayendo un pedazo del ecosistema. Entonces, un acuerdo que hay entre quienes nos dedicamos a conservar la biodiversidad nativa es no extraer más del 20% de lo que produce una planta, ¿sí? Y tratar de extraer de los distintos lugares de la planta, de más arriba, de más abajo, de los distintos costados, pero nunca superar el 20%. Entonces, si nosotros encontramos una planta que tiene muy poquitas semillas, vamos a poder recolectar muy poquito. Muchas veces todas estas especies que les estuve mostrando, las especies arbóreas sobre todo, tienen ciclos plurianuales de reproducción. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, el algarrobo, quizás ustedes lo hayan observado, que hay un año que se llena de frutos. Y después pasan varios años hasta que vuelva a fructificar en abundancia. Entonces, tenemos que invertir esfuerzo en recolectar cuando da mucha cantidad de fruto. Entonces, recolectamos ese año y planificamos para sembrar para la siembra de 5 años. Y esperamos que vuelva a fructificar en abundancia. Porque si recolectamos en un año que hay poco fruto, vamos a estar sacándole la poca oferta de alimento para muchos animales. Bueno, es importante también que elijamos pies semilleros que tengan buena sanidad y buena productividad. Para la conservación, para la restauración, sobre todo lo que nos interesa es que sean plantas sanas y fuertes, ¿no? Y eso es porque dan mucha semilla. También la calidad de la semilla va a depender de nuestro accionar, de qué manipulación hagamos durante la recolección.
las metemos en bolsa de nylon a los frutos y las dejamos ahí 3 días, seguramente vamos a ir y encontrar todo hongueado, entonces vamos a perder calidad de semilla. Hay frutos que necesitamos procesarlos enseguida para que pierdan la humedad, para que no se pudran, entre el lapso en que recolecto y en el que siembro. Entonces es muy importante el proceso de secado para las semillas ortodoxas y algunas recalcitrantes, y las condiciones de almacenamiento, que tienen que ser en un lugar fresco, con baja humedad y oscuro. Entonces, para almacenar la semilla, un lugar fresco, poca humedad y oscuro. Y poca concentración de oxígeno también. Bueno, para la colecta podemos ayudarnos de planillas de recolección, donde pongamos el nombre de la especie, la fecha, quiénes recolectaron, porque si falta alguna información podemos preguntarle a la persona que recolectó, y toda la información que nosotros creamos pertinente, que nos sirve en algún momento. Bueno, la localización, si podemos georreferenciar, ¿no? Con la longitud, la altitud, la pendiente, si es un área serrana, la exposición de la ladera, qué tipo de ecosistema es. Bueno, hacer una descripción, ¿no? De todo el espacio, tanto del individuo que recolectamos o de los individuos que recolectamos y el lugar de recolección. Y esto es como el documento de identidad de mi lote de semillas, que puede estar, que podemos de cada individuo hacer un lote de semillas o hacer un solo lote mezclando todos los individuos de la misma especie. Y entre colecta y colecta, si vamos a mezclar, si vamos a hacer un pool de semillas, no tiene que pasar una semana. Es decir, por ejemplo, bueno, voy a salir a recolectar aruera, molle de beber para nosotros. Y bueno, voy a salir 2 veces en la semana. Entonces recolecto de varios ejemplares y voy, no sé, el martes y el viernes. Bueno, puedo unir todas esas semillas en un pool, ¿no? De semillas. O si quiero, puedo que cada individuo sea un lote y cada fecha de colecta sea un lote. Ahora, si ya pasaron más de 7, 10 días, entre una colecta y otra ya conviene que sean distintos lotes de semillas. La fecha de recolección y el lugar de colecta es fundamental. Y alguna referencia de cómo llegar al lugar también. Bueno, las instalaciones básicas para el procesamiento y el almacenamiento de las semillas. Tener un espacio cuando llegamos de la colecta para poder o colocar las semillas para que empiecen a perder humedad. Y luego que pasa más o menos un mes, todo depende también de con qué contenido de humedad recolectamos, porque si, por ejemplo, hoy llovió y mañana vamos a recolectar, seguramente las semillas van a tener mucho contenido de humedad. Ahora, si hace 3 días que no llueve y colecto, seguramente va a tener menos. Entonces el periodo de secado va a ser menor. Bien, una vez que recolectamos y que secamos, esas semillas las podemos guardar en sobre de papel, ese sobre de papel dentro de bolsa plástica con su etiqueta que diga especie, fecha de recolección, el sitio de recolección y el número de planilla de colecta, ¿no? O sea, la identidad de ese lote de semillas. Y eso lo podemos poner dentro de un recipiente, por ejemplo, dentro de una caja de tergopol, para que aísle aún más, y eso puede ir a un lugar fresco y oscuro, y con bajo contenido de humedad. Si tenemos una cámara fría, como una heladera, sería lo óptimo. Y si no, algún lugar de la casa donde haya, dentro de la caja no le va a llegar luz, pero bueno, que sea un lugar fresco. Y tratar de
que ocupar todo el espacio de la caja también, o de los recipientes donde guardemos, para que no haya mucho contenido de oxígeno. Es decir, generar las condiciones para que no puedan avanzar ni los hongos, ni las bacterias, ni los insectos. Y que la semilla se mantenga en latencia, respire poco, entonces se oxide, no se degrade. Bueno, creo que llegamos bien con el tiempo, que quiero terminar la exposición con una frase que me compartieron hace muchos años un grupo de pequeños productores en la provincia de Buenos Aires que están trabajando y siguen trabajando en la recuperación de semillas criollas y nativas, y que, bueno, ellos sienten que, y yo lo comparto totalmente, que las semillas, al tiempo que preservan vida, también preservan saberes. Por lo tanto, no son solo fuente de futuras plantas, alimentos, fibras, medicinas, sino que son el lugar en el que se almacenan la cultura y nuestra historia. Así que bueno. Pues aquí llegamos y bueno, gracias por el espacio. Excelente, muchas gracias Natalia, la verdad que hay que estudiar, nos dejaste material.